Nuevo, vamos a seguir con esta segunda parte del curso de natación. Concretamente vamos a ver la entrada. Ya hemos hablado del recobro en el vídeo anterior y ahora vamos a hablar de la siguiente parte de lo que sería el movimiento de brazos, la entrada de los brazos en el agua. La entrada se debe realizar por delante justo del hombro del brazo que se mueve, ni demasiado hacia afuera ni demasiado cruzada y tampoco demasiado lejos de la cabeza ni demasiado cerca de la cara, ¿vale? Tiene que entrar el brazo con el codo semiflexionado o semiextendido, como queramos verlo. Pero en definitiva no debe de estar ni estirado completamente ni muy flexionado de tal modo que la mano entre muy cerca de la cara o de la oreja, que es un error también bastante típico. Esta mano debe de entrar de forma suave, sin levantar mucha agua y ligeramente rotada hacia afuera de tal modo que entre por el dedo índice, ¿vale? Una entrada correcta sería pues la que tenemos aquí en este vídeo de nuestro amigo nadador virtual, ¿vale? Ni demasiado extendida ni demasiado flexionada. Y creo que más adelante, aquí lo tenemos, lo veis justo delante del hombro. Con un buen rolido, eso permitirá que la mano entre en su sitio para hacer realizar una buena entrada. Vale, error primero sería entrar con la entrada demasiado cruzada, es decir, cruzando la línea media, o demasiado abierta. ¿Vale? Eso sería un error bastante típico. Lo pongo aquí el error para que estéis ubicados. Vamos a ver una entrada cruzada. Fijaros en este nadador cómo cruza el brazo. ¿Vale? El izquierdo ahora no lo va a cruzar porque tenemos el volteo, incluso el de detrás también lo hace. ¿Lo veis? Fijaros. Esa entrada está demasiado cruzada, lleva el snorkel para visualizar ese error, pero aún así cruza un poquitín, ¿lo veis? Y la derecha también un poco. Eso sería un error, ¿vale? La entrada cruzada. Consecuencias de este error. Pues el brazo está en una posición incorrecta para arrancar con la parte de la tracción. La tracción ya sería la fase subacuática, donde ya el brazo está, la mano y el brazo está apoyando en el agua. Entonces ya predisponemos una tracción ya errónea desde el principio, ¿vale? Entonces, claro, ya puede ir por mal lugar, por un sitio que no es el adecuado. Incluso se pueden generar movimientos laterales. Tened en cuenta que cualquier movimiento, esto lo vengo repitiendo durante todo el curso, cualquier movimiento que se haga fuera del plano antero-posterior, ¿no? Los movimientos estos laterales van a generar compensaciones por otras partes del cuerpo para compensar, nunca mejor dicho, esos gestos laterales. Entonces, claro, esto va a crear resistencia frontal, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para no producirlo. Todos los movimientos deben de ser delante y atrás y como si fuéramos nadando dentro de un tubo. Ejercicios de mejora. Pues nadar cruzando o abriendo. Tenemos que hacer justo el error o lo opuesto al error que tengamos. Es decir, si voy nadando, si mi error es que nado con los brazos demasiado abiertos, pues tengo que nadar cruzando la entrada, ¿vale? Hago ejercicios del tipo, por ejemplo, imaginad una progresión, un tipo de ejercicio sería 10 de 50 haciendo las impares, cruzando entrada, por ejemplo, y las pares nadando normal, en el caso de que nuestro error sea que nadamos abriendo demasiado la entrada, ¿vale? Nado con el snorkel también puede ser interesante para ir visualizando justo dónde entra la mano en el agua a la hora de realizar ya ese agarre, ¿vale? Con pull buoy también os va a posibilitar estar descuidados de las piernas y con el snorkel y bull buoy vais a estar muy relajados y vais a poder percibir perfectamente dónde van entrando esos brazos. Vamos a ver estos vídeos de técnica. En primer lugar vamos a ver entrada abierta, ¿vale? ¿Lo veis? El brazo entra por fuera, ¿lo veis? Eso sería si tenemos el error de entrada cruzada. Y entrada cruzada, que sería este, la verdad que no lo hago demasiado acusado. No se percibe apenas, pero intento nadar. A ver si lo vamos a repetir. Entrada cruzada, ¿vale? Intento nadar cruzando la entrada. ¿Lo veis cómo el brazo se va al lado contrario? ¿Lo veis cómo se va al lado contrario ligeramente? ¿Vale? Esto sería para un nadador que tenga justo el error contrario. La entrada la haga demasiado abierta. Pues enfatizamos el gesto contrario para intentar compensarlo. Vale, el segundo error a la hora de hacer la entrada corta o entrada larga, es decir, que la entrada corta sería cuando el brazo entra muy cerca de la cara y la entrada larga sería cuando el brazo entra muy lejos de la cara, demasiado lejos, ¿vale? Vamos a ver una entrada corta. Aquí ya directamente en la miniatura del vídeo ya se ve como la entrada se produce muy cerca de la cara. Vamos a ver, fijaros.
el derecho sobre todo, ¿veis? Entra muy cerca, con el brazo muy picado, bueno, y aparte hay otros errores como el codo bajo en el izquierdo, fijaros, ¿lo veis? Y entra muy cerca de la cara, muy cerca, muy cerca, ¿vale? Tiene que entrar un poquitín más lejos, el brazo un poquitín más extendido y más lejos para posibilitar ese deslizamiento. Consecuencias de hacer una entrada corta o una entrada larga. Pues en cuanto a una entrada larga, no estaremos en posición de deslizar y de realizar un buen agarre. Ya directamente tenemos el brazo completamente estirado y no vamos a poder deslizar y el agarre se va a ver comprometido. Y en cuanto a la entrada demasiado corta, es muy fácil que hundamos la mano demasiado hacia el fondo, puesto que la metemos ya demasiado picada. Y luego también va a ser un gesto que va a implicar tensión en la parte del hombro. Entonces tenemos que intentar limitar esos errores. Ejercicios de mejora. Punto muerto y nadar con entrada corta o entrada larga. Estos no os tengo grabados, creo que no os tengo grabados, no. Punto muerto lo vimos ya en la primera parte del curso. La entrada debe de coincidir con la muñeca del brazo contrario, es decir, tengo que ir con el brazo estirado completamente, un brazo izquierdo por ejemplo, y cuando muevo el brazo derecho intento que ese brazo derecho haga la entrada a la altura de la muñeca del brazo contrario, ¿vale? Esto si lo hacéis con tabla os va a resultar más sencillo. Tened en cuenta que luego la tabla no la vais a llevar nadando, con lo cual no abuséis de ella. Así que probarlo con tabla, que en la entrada del brazo que vayamos a mover coincida con la muñeca del brazo contrario. De eso nos vamos, haciendo ese ejercicio nos vamos a posibilitar que esa entrada sea correcta. Y luego nadar con entrada corta o entrada larga, pues sería hacer el movimiento opuesto al error que tenemos. Al igual que hemos dicho con la entrada cruzada o entrada abierta, pues si hago una entrada demasiado corta, como el error anterior, pues ese nadador debería hacer entradas largas, es decir, nadar exagerando una entrada mucho más larga. ¿Para qué? Para ir corrigiendo poco a poco el error de la entrada corta y viceversa, ¿vale? Bueno, este vídeo lo vamos a dejar hoy aquí. Va a ser un vídeo cortito, el de la entrada, pero vamos a pasar ahora a la parte de la tracción, que vamos a verlo en el siguiente vídeo.